La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Efectivamente, mis amigas, mis adorados amigos, ya es momento de nuestra entrevista del día. Y hoy con un tema muy especial, muy ad hoc al mes rosa en el que estamos viviendo, porque debemos de hacer conciencia sobre una enfermedad que sigue siendo la enfermedad que más muertes provoca en mujeres en nuestro país, el cáncer de mama. Para hablar de este importante tema que todos y todas debemos de tener en cuenta, vamos a platicar con un experto en la materia. Agradecemos la presencia del doctor Rodolfo López, quien es ginecólogo y que por supuesto pues nos va a ilustrar sobre los cuidados, los síntomas y todo lo que tenemos que saber al respecto. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gina, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, como siempre, gracias a todos por escucharnos. Gracias Rodolfo. ¿Por qué sientes que es importante que exista un Día Internacional del Cáncer de Mama, un mes dedicado a esta enfermedad, Rodolfo? Sí, gracias. Mira, en realidad la enfermedad es tan prevalente, tan incidente, que deberíamos de hablar de ella prácticamente todo el año. Ajá. Sin embargo, bueno, finalmente es bueno que exista un día en particular, que es el 19 de octubre, y todo el mes en general, en donde nuestro objetivo es principalmente resolver todas las dudas, orientar a las pacientes. Creo que aunque es un tema del cual se ha hablado muchísimo, existen todavía muchísimas dudas de en qué momento hacer los estudios de diagnóstico, cómo realizarse la autoexploración, cómo se detecta el cáncer y qué alternativas de tratamiento hay. Entonces creo que es fundamental el hecho de que podamos conmemorar un día tan importante, como bien lo decías, en una enfermedad que desafortunadamente es la causa número 1 de mortalidad en México. Claro que sí. Rodolfo, ¿qué sientes que ocurre? ¿Sientes que se debe a un estilo de vida poco saludable el que causa esta enfermedad, o es una cuestión genética? ¿Por qué ocurren los casos de cáncer de mama? Ok, esa es una pregunta muy interesante, porque el cáncer de mama, así como otras patologías neoplásicas o de cáncer, son enfermedades multifactoriales. Si bien en el cáncer de mama tenemos identificados factores de riesgo muy puntuales, en realidad no hay uno determinante. El factor de riesgo quizá más importante es el hereditario. El factor hereditario, en donde en la historia clínica, en el anamnesis, en el interrogatorio que nosotros hacemos a nuestras pacientes, debemos identificar si han tenido antecedentes personales, familiares, en primera línea, principalmente en rama materna, en primera línea de antecedentes de cáncer de mama, pero también el estilo de vida es importante. Hay estudios internacionales con muy buena evidencia científica que nos hablan que, por ejemplo, el consumo de alcohol es un factor de riesgo. El tabaco muchos años estuvo en tela de juicio si era un factor o no. Finalmente se ha determinado que es un factor que rompe la condición adecuada genéticamente hablando, y que esto va a propiciar la génesis del cáncer, que sabemos que un cáncer es la proliferación o el crecimiento de células anormales en algún tejido. Claro. Entonces el tabaquismo, el alcoholismo, pacientes con sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo también a tomar en cuenta, debido a que en la grasa corporal se forman, a través de diversos mecanismos bioquímicos que no vamos a entrar en tecnicismos, se forman hormonas, y estas hormonas estimulan al tejido mamario en este caso, favoreciendo la proliferación de patologías o de tumores tanto benignos como malignos. Claro. Algo muy importante y que desafortunadamente vemos con más frecuencia es la nuliparidad. La nuliparidad es que nuestras pacientes ya no se quieren embarazar. El hecho de no embarazarse, las pacientes presentan algo que se llama estímulo estrogénico persistente. ¿Qué significa esto? El ovario, que es la gónada que se encuentra dentro del abdomen, forma en la edad reproductiva estrógenos, que son hormonas que tienen diferentes funciones, principalmente reproductivas, entre otras. Cuando la paciente no se embaraza, todo el tiempo está produciendo estrógenos, sin la contraparte, que es la producción de progesterona que produce el embarazo. Entonces el hecho de estar constantemente con estímulo estrogénico hace que esas células mamarias, en este caso, estén constantemente estimulándose, y eso favorece la aparición del cáncer. Por eso se dice que el cáncer de mama
Hay varios tipos, pero en gran parte el cáncer de mama es hormonodependiente o proviene de la condición hormonal. Ajá. Entonces, todas las pacientes que inician una menarca, que es la primera menstruación, a corta edad nos referimos a menos de 12 años, Ajá. o en su defecto tienen una menopausia tardía, que se considera mayor de 55 años, tienen ese factor de riesgo, o toda aquella que ha decidido por voluntad propia no embarazarse, o que se embaraza pero no da lactancia materna. Okay. Entonces también son factores de riesgo. Si te das cuenta, son múltiples los factores de riesgo que están involucrados en la génesis del cáncer de mama. Claro, entonces también el hecho, como ocurre muy frecuente ahora, que la mujer se espera mucho tiempo para, o como tú decías, decide no ser mamá, o se espera mucho tiempo ya prácticamente en la edad límite, cuando a los 35, muchas que están buscando 35 o 40 ser mamás, porque se dieron su tiempo para su carrera profesional o lo que ellas hayan querido. Eso también es un factor de riesgo, como el hecho de no amamantar. Definitivamente es uno de los factores de riesgo más identificables, y a esto voy a agregar algo: la ingesta crónica de anticonceptivos combinados, o particularmente los que derivan del estrógeno. Ajá. Entonces, por un lado, no tienen el estímulo persistente del que hablábamos, y aunado a esto, deciden como método de planificación familiar el uso indiscriminado de anticonceptivos por más de 5 a 10 años. Entonces, Claro. eso es un factor de riesgo también. Y que uno, digamos que si ya visto así, pues inclusive hasta dice uno, claro, o sea, el cuerpo está queriendo ser madre, y uno, por la edad y por las pastillas que le pones, pues le estás diciendo, no es momento. Entonces, pues eso, si pues, dijéramos de alguna manera, pues de alguna manera busca manifestarse, y se manifiesta mediante un tumor. Así es, sí, definitivamente la condición hormonal es sumamente importante, y es de los factores de riesgos más comunes que tenemos hoy en día. Ajá, ok. ¿Qué tiene que ver, en este caso nos mencionabas también el que una jovencita haya iniciado muy temprano su menstruación, y que una mujer haya pues empezado con la menopausia muy tarde? ¿También está relacionada con esto mismo, o con qué está relacionada? Sí, completamente. El hecho de que tengan una menopausia a una corta edad hace que ese tejido mamario esté expuesto por más tiempo al estímulo del estrógeno. Ah, ok. Entonces guarda una relación directa en la exposición continua que tiene la paciente a los estrógenos que ella misma produce. Ajá. Esa es la respuesta. Y de igual forma, la menopausia tardía es porque la paciente tiene una exposición más prolongada durante su vida reproductiva de los estrógenos. Claro. Por ejemplo, hay quien dice, pues si ya no voy a tener hijos, pues mejor me quito la matriz, me hago una histerectomía. ¿Eso podría ayudar a evitar un posible cáncer de mama, o un posible problema también de otro tipo de cáncer? Pues obviamente la matriz, porque ya no la va a tener, pero ¿eso ayudaría? Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque este tema de la cirugía de reducción de riesgos, que está muy de moda a través de incluso pacientes del medio artístico nacional e internacional, se puso muy de moda el hecho de, por ejemplo, la mastectomía profiláctica. Ahorita vamos a hablar de eso. Respondiendo a la pregunta de la histerectomía, que si quitar el útero, o en este caso quitar el útero con los ovarios, sería un factor protector. En realidad, cuando hablamos de esto, hablamos del factor hereditario, es decir, hay criterios de elegibilidad para saber a qué paciente nosotros debemos de recomendar en consulta la realización de un estudio genético. Tenemos bien identificado que hay 2 genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, que a través de un estudio genético podemos saber si hay una alteración en ese gen, y si hay una alteración en ese gen podemos saber en porcentaje qué porcentaje tiene esa paciente de desarrollar cáncer de mama. Okay. Espero no confundir mucho con los términos, pero esto va a responder tu pregunta. Si nosotros tenemos una paciente que tiene antecedente de cáncer de ovario, que tiene en su familia un antecedente directo de cáncer de mama con aparición antes de los 50 años, por ejemplo, la mamá o la abuela, y nosotros consideramos que es una paciente que se puede beneficiar con ese diagnóstico, la enviamos a un laboratorio de genética y resulta que tiene una alteración en el gen BRCA1, esa paciente tiene una posibilidad de cáncer de mama de hasta un 65% después de los 40 años de edad. Entonces,
en esa paciente sí sería prudente valorar cirugía de reducción de riesgos, Ajá. pero de forma rutinaria, como para decirle a la gente, si tú tienes miedo de tener cáncer de mama, vamos a hacerte una histerectomía. Tampoco. En la edad reproductiva no, Ajá. porque entonces, ¿qué viene? Un síndrome menopáusico. Yo voy a someter quirúrgicamente a mi paciente a una menopausia indebida, cuando quizá ella ni siquiera tenía el factor de riesgo familiar. Claro. No sé si me expliqué con esto. Sí, muy claro, y vaya que estamos aprendiendo mucho, mi querido Rodolfo, y vamos a seguir platicando de este tema, pero antes vamos a hacer una pausa musical. Perfecto. Este sabadito, ¿como a qué te suena? Tú que eres nuestro invitado de honor, ¿qué te gustaría escuchar? Me gustaría escuchar algo tranquilo. Ajá. Me gusta Elton John, la canción de The One, que es la número 1, porque en este mes del cáncer de mama, pues tú eres dueña de tu cuerpo, escúchalo, tócate, vamos a hablar de la autoexploración y eres la número 1 en tu salud, entonces me gustaría, a colación de este mes, escuchar esa canción. Buenísima elección, vamos con Elton John, esto es Notifem. La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Estamos de vuelta, mis amigos, esto es Notifem y el día de hoy tocando el tema del cáncer de mama con motivo del mes rosa y porque todas nos tenemos que concientizar. Y vaya plática y aprendizaje que estamos teniendo este día con el doctor Rodolfo López, quien es ginecólogo y que bueno, pues nos decías y nos explicabas pues lo importante que es tener en cuenta pues nuestras revisiones, los factores que nos hacen susceptibles a padecer cáncer de mama. Rodolfo, yo te preguntaría ahora, ¿cómo podemos, pues cuáles son esos pasos que tenemos que dar para garantizar que estamos bien y que si detectamos alguna cosa, pues seamos atendidas muy rápido? Sí, claro, hablábamos de algo genético que quizá eso ya sea un poquito más sofisticado, pero en realidad el motivo de esta lucha contra el cáncer es que nosotros podamos ayudar a las pacientes a saberse autoexplorar. Claro. La autoexploración es tu mejor aliado, en realidad es algo muy sencillo, es reproducible, es algo que nos puede salvar vidas, ¿verdad? Nosotros recomendamos a nuestra paciente siempre que se haga una autoexploración mamaria, idealmente pasado el periodo menstrual. Okay. ¿Por qué motivo? Porque en el ciclo menstrual interfieren ciertos cambios hormonales que pueden inflamar un poquito el seno y esto ser normal. Ajá, y alarmarnos de forma innecesaria a nuestra paciente. Entonces recomendamos que siempre sea una autoexploración terminada el periodo menstrual. Recomendamos que sea quizá durante el baño, es buena opción. ¿Por qué? Porque la palma de la mano y particularmente las yemas de los dedos se vuelven más sensibles con el jaboncito. Entonces, si realizamos una autoexploración con la piel enjabonada y la yema de los dedos, podemos tener una mejor tasa de detección. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros en la autoexploración? Principalmente vamos a buscar la sensación o presencia de bulto o tumorcito, ¿sí? Que la presencia de dolor. En cuanto al dolor es bien importante porque muchas veces en consulta nos preguntan, doctor, ¿el cáncer de mama duele? La respuesta es sí, pero no siempre. Sí, muchas veces el cáncer cuando es a nivel celular, es a nivel inicial, pues no nos va a dar dolor. Entonces no necesariamente el hecho de tener un tumor que no duela no significa que no sea maligno. Y muchas pacientes dicen, bueno, tengo una bolita pero no me duele. Entonces creo que es normal. Entonces el solo hecho de la presencia de un nódulo, bolita o tumor es indicativo de acudir con un profesional. Claro. ¿Quiénes somos los profesionales? Pues el médico ginecólogo, estamos para hacer un primer diagnóstico, orientar, ayudar a la autoexploración y por supuesto que un ginecólogo oncólogo y un cirujano oncólogo para el tratamiento quirúrgico principalmente, ¿no? Claro. Entonces vamos a buscar la presencia de nódulos, de dolor, alteraciones en la coloración o las características de la piel, la famosa piel de naranja, que supongo algunos han escuchado, que es esa piel que se ve retraída, que se ve con puntitos como las naranjas, que principalmente nos traducen o nos hablan de retracción por la presencia quizá de una lesión detrás de esa piel. Claro. La secreción anómala a través del pezón, no necesariamente tiene que ser sanguinolenta, puede ser una secreción hialina o clarita, transparente o blanquecina, y ser un signo de alarma. Entonces principalmente es revisar de forma superior hacia inferior, de interno hacia externo con las yemas de los dedos, intentando buscar estos signos: dolor, sensación de tumor, alteración en la coloración de la piel,
secreción a través del pezón. Ajá. Y lo mismo, pero a nivel axilar también. Claro. Doctor, también hay ciertos pues estudios como la mastografía, el ultrasonido, que también tengo entendido que varían también según la edad de la paciente. Así. Pero fíjate, Rodolfo, que hay una cuestión que he escuchado, que no sé si sea mito o realidad, tú eres el mejor en decirnos si esto es cierto, que dicen que de pronto es peligroso hacerse una mastografía porque si tienes una bolita por ahí, que si es que es cáncer, que con el apretón tan fuerte te la pueden reventar y se te disemina el cáncer. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es? No, es falso completamente y creo que es bien importante platicar de esto porque, repito, como iniciamos la charla diciendo que pese a que es un tema del cual anualmente se platica, pues todavía existen muchas dudas como esta, ¿no? Ajá. En realidad, el realizar un estudio mastográfico o mamográfico es una piedra angular del diagnóstico y nosotros sabemos, o todo el mundo ha escuchado, que el estudio se debe realizar adelante de los 40 años. Sí. Esto no es porque el estudio per se haga daño a una paciente menor de 40 años. Ajá. La mama está compuesta de 2 tejidos, para que se entienda muy fácil, de la grasa y del tejido glandular, que es la parte funcional, vamos a llamarlo así. Okay. Conforme más joven es la paciente, más tejido glandular y menos grasa tiene. Ajá. Si yo le tomo una mastografía a una mujer de 20 años, voy a ver mucho tejido glandular y la imagen se aprecia muy densa. Entonces se vuelve un estudio no valorable. Ajá. Por eso es que recomendamos que el estudio se haga después de los 40 años para que sea interpretable. No es porque haga daño. Y mucho menos si la paciente tiene una lesión preexistente, en este caso una bolita, que pueda ser o no maligna, o sea, es decir, no cáncer o cáncer. Ajá. El hecho de la compresión con un mastógrafo digital no va a romper la lesión ni mucho menos la va a diseminar, porque las vías de diseminación del cáncer son muy diferentes. Entonces, en conclusión respecto a la mastografía es realizarla anualmente, se tenga o no se tenga factores de riesgo. De hecho, pacientes con factores de riesgo, como habíamos platicado, se recomienda hacerla semestralmente. En la mastografía, o más bien en los estudios de imagen, nosotros tenemos un sistema de calificación que se llama BI-RADS. Es un sistema internacional de clasificación que, dependiendo del BI-RADS que corresponda al estudio, es el seguimiento que nosotros como ginecólogos o mastólogos tenemos que dar a esa paciente. Claro. ¿Sale? Entonces, si nos reportan un BI-RADS 4 o 5, es una paciente con una alerta importante que amerita la toma de una biopsia por diferentes métodos para llegar al diagnóstico y confirmar o descartar el cáncer. Claro. Entonces la mastografía es una piedra angular. En cuanto al ultrasonido, el ultrasonido es un estudio complementario a la mastografía. En la actualidad se recomienda incluso la realización de ambos juntos. A esto le llamamos estudio integral de mama. Y la ventaja del ultrasonido es que nos permite valorar ciertas características de las lesiones. Es decir, nos puede decir si es líquido, si es semisólido, si es sólida la lesión que se puede alertar en una mastografía. Claro. Y por lo contrario, la mastografía nos alerta principalmente de calcificación. Las calcificaciones que quizá no vemos en el ultrasonido, en la mastografía sí son visibles. Y dependiendo las características de esas calcificaciones, es la sospecha de malignidad para tener una conducta diagnóstica, y es como diagnosticamos realmente el cáncer en etapas muy tempranas. Claro. Que dicho sea de paso, tiene una curación del 95%. Entonces, la pregunta siempre es, ¿el cáncer de mama se cura? Y la respuesta es sí, sí se cura, haciendo un buen diagnóstico, una buena autoexploración. A tiempo. Exacto, o sea, la paciente en casa, una buena autoexploración, un dato de alarma, acudir a consulta a nosotros, indicar el estudio pertinente de acuerdo a su grupo de edad, y a partir de hacer el diagnóstico. Claro, por eso es la importancia de justamente pues detectarlo cuando todavía es muy pequeñito. Así para es. Que sea fácil su extracción. Así y es. Ya no haya más problema. ¿Qué pasa en esos casos que hemos escuchado de artistas, de gente conocida, que se dice estuvo luchando contra el cáncer de mama? Le hicieron justamente la extracción, ahora sí que le quitaron la mama y parecía que todo estaba bien y de pronto murió de cáncer de mama, o sea, le regresó. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede porque hay varios tipos de cáncer de mama. Cuando nosotros, esto ya es más del tratamiento que le compete a un cirujano oncólogo o a un ginecólogo oncólogo. Cuando nosotros extirpamos una pieza quirúrgica por cáncer de mama, se le debe de realizar un estudio que se llama inmunohistoquímica.
Okay. Este estudio nos da el apellido del cáncer, es decir, ya sabemos que es cáncer, pero cómo se comporta, de dónde se originó, de qué se nutrió y cuál es el tratamiento al futuro, dependiendo de las características de ese tumor. Entonces tenemos varios tipos de cáncer. El cáncer hormonal, sí, que tiene receptores para estos estrógenos que hablábamos, en cuyo caso el tratamiento, además de la cirugía, pues también será hormonal. Okay. Hay un cáncer que es el HER2 positivo, que no nos vamos a meter a detalle, y hay un cáncer que no está bien diferenciado, o sea, que no se sabe adecuadamente de qué derivó y de qué se está nutriendo. Esos cánceres generalmente son muy agresivos. Okay. Entonces, pacientes que nosotros escuchamos, como decías, en la televisión, habría que estudiar en qué etapa fue diagnosticada, porque eso es muy importante. La tasa de supervivencia a los 5 años va a depender de la etapa inicial en la que fue detectada, qué tratamiento recibió y qué resultados de la inmunohistoquímica tuvo para saber el pronóstico en porcentaje de sobrevida que tiene esa paciente. Claro. Por eso es que vemos que regresa esa lesión. Claro. No es lo mismo un cáncer en una etapa 1, que tiene una curación, decíamos, del 95%, que en una etapa 3 o etapa 4. Claro, que requiere más Claro. complicación. Doctor Rodolfo, se nos fue el tiempo tan rápido, sobre todo cuando estamos aprendiendo y está tan interesante el tema, pero pues seguramente nuestras amigas del auditorio pues tendrán alguna inquietud, alguna pregunta que hacerte. ¿Cómo te encuentran? Bueno, me encuentran en mi consultorio médico, en Torre Médica San Patricio. Vamos a poner los teléfonos ahí en pantalla. Y en redes sociales también viene ahí el dominio para que me puedan consultar y con mucho gusto resolvemos las dudas que sean necesarias. Muy bien, pues doctor Rodolfo López, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, si me permites un último mensaje, claro. Por favor, revísense, autoexplórense, conózcanse y si hay cualquier duda, por favor acudan con el profesional de su confianza, que el cáncer de mama es diagnosticable y sobre todo es curable. Así es, con ese mensaje nos quedamos. Bueno, pues nosotros continuamos. Muchísimas gracias, Por nada, doctor gracias. Rodolfo. Y ustedes no se muevan, Notifem vuelve enseguida. Notifem, ideas que iluminan tu mejor versión.